Así que tranquilo, amados, vamos a entrar en lo que es la primera iglesia de las 7 iglesias de Asia. No, eran muchas, pero yo me refiero a las 7 iglesias que se le envía su carta. Y la primera a Éfeso, ¿por qué? Y siempre yo me pregunté por qué a Éfeso y no fue a Esmirna, por qué no fue a Filadelfia, por qué no fue a Sardi. Bueno, primero, Éfeso, una ciudad muy grande, la capital del Asia Menor, el centro más grande comercial, tanto del mar como también terrestre. Habían dos ciudades más grandes que eran Alejandría y Antioquía en Siria, pero esta ciudad era la más populosa, la más grande, la más influente en la parte oriental del Imperio Romano. Y lo que la hacía más famosa era la diosa Diana. Especialmente le erigieron un templo en aquel lugar. Había una tribu llamada los Jánicos, que eso tiene su historia, pero después vamos a hablar un poquito de los jónicos. Eso tiene su historia. Después los romanos lo vencieron a los jónicos y tomaron a Éfeso. Entonces, para que usted tenga más o menos una idea de esta diosa, de la diosa Diana, escuche esto. Supuestamente la palabra Diana viene de un nombre latino y que era pues la divinidad más célebre. Asia entera estaba arraigado a la adoración a esta diosa. También se llamaba Artemisa, especialmente por los griegos. Y en la mitología griega era una hermosa cazadora virgen, una deidad lunar a la que se consideraba protectora de las jóvenes, cazadora también y ayudadora de las mujeres, especialmente en el tiempo del parto. Escuche bien. También en los asiáticos la veneraban de esta manera. Era la diosa de la naturaleza silvestre y de la fecundidad, con algunos rasgos, a veces airoso o feroz. También había un sincretismo en ese tiempo, mucha idolatría, ya tú sabes, mucha práctica a los dioses. Y la Diana de los romanos era una fusión de varias divinidades primitivas, especialmente de Éfeso. En el capítulo 19, verso 23 al 41, te encuentran informaciones. Cuando el apóstol Pablo visitó aquel lugar, recuerde de que el apóstol Pablo fue enfrentado, se armó un lío en Éfeso, por la razón de que esta gente pues era su protectora. Cuando Pablo fue a predicar allá, pues se armó un alboroto fuerte en la parte de aquí de Éfeso. También allá había un artesano llamado Demetrio, porque había una industria inmensa, 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 y muchas personas, como era la más grande, Pablo duró allí 3 años predicando. Emma, déjeme decirle, Pablo fundó su ministerio en ese lugar. Fundó un ministerio como si fuera un punto de evangelización para expandir el evangelio en ese entonces. Entonces, una ocasión Pablo estaba predicando a ellos y esa gente se tapaba los ojos y decía no, que Diana era la diosa de los efesios, era la guardiana. Y Juan, pues también el apóstol, pues estaba muy asociado a esa ciudad, pues vivía ahí con María. Y se cree que por esa razón el apóstol, pues, es la primera iglesia que coge. Porque recuerde que la carta fue a 7 pastores. Se cree que por esa parte, a tener cierto vínculo con esta ciudad y con esta iglesia, pues tomó a Éfeso como punto de partida para así llevar la carta a cada pastor, a cada ángel, a cada mensajero. Entonces, llegamos a Éfeso. Hay una información muy buena de Éfeso.
Recuerde de que primeramente Dios la elogia. Dios elogia esta ciudad. Primeramente se identifica como el que domina la ciudad, a pesar de que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy popular, muy grande, amén, punto de comercio. Dios le damos aquí que Él es el jefe, Él es el que manda. Él le dice bien claro, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelos de oro, dice esto, entre medio de los pastores y las iglesias. Se coge las 7 que representa plenitud o número completo, pero había más iglesias, ya como le dije, págame la redundancia. Entonces le dice, yo conozco tu obra, escuche bien, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche esto. En algunos estudiosos dicen como que esta iglesia había entrado en una permisividad. Pero cuando yo analicé el texto de otra manera, lo busqué desde otra óptica, supuestamente, eso, me gustó este punto más. Recuerde que ellos investigaron, trabajaban arduamente, soportaban a los malos y comenzaron a probar los hermanos que estaban dentro de la congregación, falsos apóstoles. Querían plantear en su doctrina, en su enseñanza, y darle a entender al pueblo que ellos también eran verdaderos apóstoles. Y cuando el pastor junto con los ministros de esta congregación los sometieron a una prueba y descubren que era mentiroso, no tenía ningún rasgo apostólico como los demás apóstoles que participaron con el Señor. Recuerden que había una creencia entre los apóstoles y todavía se cree hasta hoy, que, ejemplo, que solamente apóstoles eran los que estuvieron con Cristo, lo vieron resucitado y caminaron con Él. Hoy en día entendemos un paquete de apóstoles que lo que eso es para chantajear al mundo. No es que, no, sino para hacerse lo más grande y hacerse la última Coca-Cola del desierto, o que son los mejores. Entonces, esta iglesia, dicen algunos estudiosos, tuvo una decepción. ¿Cuál? Dice, has sufrido y has tenido paciencia. Y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Si usted lee este texto, usted dice, pero a ella entonces no le faltaba nada. Porque si, y eso nosotros mismos haríamos esto, escuche bien. Trabajar arduamente y tener paciencia, soportar a lo malo y descubrir lo que son perversos dentro de la congregación, lo que son falsos, lo que son mentirosos, sufrir, pero a pesar de sufrimiento, tener paciencia, esperar y seguir trabajando sin desmayo. O sea, te diría, bueno, pues entonces, ¿y qué le faltaba a esta iglesia? ¿Qué era lo que esta iglesia tenía? Y eso mismo pasa hoy en día, muchísimas veces así. Hay iglesias que trabajan como un campeón y desarrollan, trabajan en los niños, trabajan en las damas, trabajan en los caballeros, trabajan en los hospitales, trabajan en la clínica, trabajan en la fortaleza y hacen un trabajo terrible. Tanto iglesia como ministros, pastores, personas. Yo voy a partir desde este punto. ¿Qué lo llevó a ellos a abandonar el primer amor? Son puntos, y ahí nace recuerda por tanto qué es lo que ha hecho, de dónde es que ha caído, y comienza a hacer las primeras obras. Entonces yo voy a usar esta palabra, esta técnica. Abordé un estudioso, él sostiene, dice, bueno,
ellos se convirtieron en permisivos. Pero eso es uno de los buenos estudiosos que me gustan porque el tipo sabe mucho griego. Pero yo creo que otro estudioso, y creo posiblemente que sea esta la posición, porque no tenemos más nada, dice, probablemente a ellos tener estos hermanos dentro de la misma congregación es duro. Cuando usted tiene hermanos dentro de la misma congregación que quizá usted había depositado su confianza en ellos y tomando parte con la iglesia y participando en todo lo que tiene que ver con la congregación, como la Santa Cena, los retiros y esto. Y usted tenerle confianza y dice, bueno, es que esos hermanos pues, son de Dios. Entonces ellos comienzan a insertar una herejía dentro de la iglesia, decir que, un ejemplo, como me visitó un hombre hace un tiempo y él llevó una teoría que Dios le había mostrado a él el retorno de Cristo a la tierra. Entonces cuando él me dice a mí que para manifestarse Cristo tiene que salir en el cielo la cara del Padre, después tiene que salir la cara de un toro, después tiene que salir la cara de Cristo, y entonces ahí viene. Eso fue que se metió en 25 de ayuno. Escuche bien, ¿se metió en cuánto? En 25 de ayuno. Ni 3, ni 7, ni 21, ni 40, 25. Entonces esto tiene esto. Entonces, usted que tenga una congregación que diga, nosotros somos todos pastores. Y aunque usted no lo quiera tomar en cuenta, pero somos pastores. Pero ¿en qué de qué esos son pastores? Y usted le haga un examen exhaustivo para buscar lo que ellos acreditan ser. No, somos ministros. Somos personas que Dios no tiene como Coré, Datán y Abirán. Vamos a tomar a estos personajes de la historia cristiana en el Antiguo Testamento, que ellos, usted lo lee en la Biblia, pero eso se fue más lejos que lo que usted cree. Ellos se fueron mucho más a distante para enfrentar a Moisés. ¿Acaso tú te crees que nada más a ti que Dios te habla? O sea, que nada más eres tú que conoces a Dios. No me diga. Ah, sí, mira, y mira cómo es la familia de Aarón. Aarón y los hijos. Mira, al hermanito, ponerlo a trabajar en el templo. Déjeme decirle, es una compilación. Pues mira, nosotros también somos igual que tú, ministro. Y el mismo Dios que tú le sirves, también le servimos nosotros. Y nosotros somos de Dios. Ah, pues está bien. Moisés, no, mañana se va a saber quién es quién. Y Dios fue que lo probó. Dios fue que lo enjuició. Entonces, probablemente, existe esta teoría que los ministros se llenaron de odio o de rencor o de raíz de amargura por la decepción que se llevaron de sus hermanos, que supuestamente eran ministros y hombres y mujeres de Dios. Y cuando esta gente hace la investigación, probablemente le causó dolor, porque ¿cómo puede ser posible? Como un caso que yo supe de un ministro que hizo un daño a una congregación. Y te digo, ¿pero cómo puede ser posible? Que yo te tengo a ti como de la confianza de la iglesia. Te confié el dinero, te confié los secretos, te confié esto, te confié el otro. Sin embargo, tú me decepcionas. Te he descubierto que eres un falso, un mentiroso, un tramposo, un ladrón. Es algo. Y entonces, por eso, de aquí es que parten algunos estudiosos. Has dejado tu primer amor. Yo le pregunté a mi esposa que ella entendía de primer amor. Entonces ella me dijo, bueno, posiblemente gozo, que no, ya no siente el gozo, que ya no siente la relación con Dios, que esto, todo puede ser, ella puede tener razón, porque todo esto, ay, usted viví una vida angustiada, decepcionada, por la experiencia adversa que usted ha recibido de estos traidores al ser traicionado, que eran ministros, que se suponían que eran de lo de Dios.
esto produce un dolor y algo lógico como humano. Entonces, en la carta que Juan le lleva, probablemente le dice en el texto le dice, mira a ver de dónde caíste y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ya cuando uno tiene odio, cuando uno tiene dolor, cuando uno está con raíz de amargura, no, el Espíritu Santo no nos va a usar. No nos va a usar, no nos va a usar como ministro. ¿Por qué? Porque ya hay un obstáculo para Dios. Hay un obstáculo para el Espíritu Santo. Para traernos las palabras, para traernos la revelación, para traernos la unción, para traernos el discernimiento, el conocimiento. Ya no. ¿Por qué? Porque donde hay odio, donde hay dolor, eso no va a pasar. Ellos en parte tienen razón, pero lo primero que tienen que hacer ya es comenzar a perdonar a esa gente. Y creer en Dios y en su misericordia, a pesar del problema que le ha llegado. Pero amargarse, esto podría producir la pérdida de un amor verdadero. Y se cree que el pastor era el que tenía el problema. Escuche bien, se cree más que no era la iglesia, el pastor era el que tenía el problema. Era él que tenía la amargura, el dolor, la decepción. Y también, por ende, esto produce tolerancia. Esto produce, bueno, pues mira, un disgusto. Y dicen, mira, yo no voy a correr a nadie, yo no voy a hacer nada que, es más, yo ya, pero óyeme. Y te diría, no, que yo me siento mal porque estos hermanos, déjame decirte. Y decirle, cuando un hombre, un ministro de Dios, tiene el corazón envenenado por la raíz de amargura, por el odio, con los hermanos, en vez de perdonarlo, entonces esto causaría más problemas. ¿Sabe que en estos últimos años yo he aprendido de esto? Hay mucha gente que me ha hecho mucha maldad, yo le he dicho, bueno, perdónalo. Y oro por ellos, perdónalo, Señor, ten misericordia, perdónalo. Dios me ha enseñado esto, que es verdad. Y cuando uno perdona, uno gana mucha batalla, si no lo sabía. Me ha pasado a mí. Hay mucha gente que yo le he perdonado, y déjeme decirle, yo tenía un enemigo que me hacía maldad, y maldad, y maldad, y maldad. Y llegué y lo perdoné. ¿Y sabe qué pasó? Sin saberlo, lo derroté. Sin saberlo. Yo le dije, Señor, mira, perdónalo, porque ya no se puede hacer más nada. Yo no puedo hacer más nada. Perdónalo. Llegó Dios, para y lo derrotó. Si usted no lo sabía. Este pastor, y yo parto de aquí, probablemente, y hay una lógica, usando la razón, usando la lógica, lo que produjo, lo que puede haber producido de abandonar el primer amor con tantos rasgos positivos, probablemente rencor, vaya redundancia, por el dolor, desacierto, angustia, deben decir, hasta perder la paciencia, enojo, una ira, todo esto. Entonces, y el Espíritu Santo por trabajar, por seguir usándolo como ministro dentro de su evangelio. Claro, pero no puedo entrar ahora, no puedo usarlo, no puedo dar una parada fresca porque tengo un obstáculo. Entonces, por eso que dice, pero tiene esto. Vamos a ver, no, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda bien. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a tu primera obra, ¿cuál? Comienza a perdonarlo. Comienza a sacártelo de tu corazón. Comienza a vencerte a ti mismo. Es duro perdonar a un enemigo, pero y más esto que era de confianza. ¿Sabe lo que usted tiene una gente de confianza, que usted lo ama, que usted lo cuida? Y dice, bueno. Y después dice, no, mira, dijo que mira. Y porque me decía algo más, no lo mire nada más ahí, que se decían a ser apóstoles. Y estaban influenciando la iglesia, que ellos eran los verdaderos apóstoles. Y recuerda que ya el apóstol Pablo tenía un ministerio fundado, que esta iglesia fue fundada por ellos, por el apóstol Pablo. Él tenía un centro de evangelización en aquel lugar. Luego Juan fue pastor de esa iglesia y vivía ahí con María.
De ahí fue que lo sacaron para llevarlo a la isla de Patmos, porque la isla de Patmos queda frente a frente a Éfeso. Era fácil llegar a Patmos por ahí. Yo busqué el mapa y lo vi y me convenció de pues, verdaderamente que sí, quedaba frente a frente a Patmos. ¿Se da cuenta? O sea, hay cosas que son lógicas. Y entonces Dios le censura. No, mira, ha trabajado por amor de mi nombre incansablemente. Es verdad. Y tú sabes lo que tú has sufrido. Yo estoy bien, he visto que tú has sufrido, que tú tienes problemas y que arduamente tú testificas de mí. Trabaja por amor de mi nombre y no desmaya. Siempre está firme trabajando, trabajando. Pero saca esa raíz que está en tu corazón. Es lo que quiere decir el texto. Por eso dice en el verso 5, recuerda bien de dónde caíste. Analiza qué fue lo que te produjo este veneno. Y comienza a hacer tus primeras obras. Y él dice, si tú no lo haces, entonces yo vendré a ti y le entregaré tu iglesia a otro. Porque el candelero es una iglesia. Él dice, vendré y quitaré tu candelero. Y también puede significar esta palabra, quitaré de su lugar, como si dijera la importancia que yo tengo delante del Padre, como que tú un ministro, la voy a quitar. La estima, el honor de que hace esto y esto y esto. Si tú no te arrepientes, yo ya no seré tu abogado, no voy a rogar por ti al Padre. Porque yo quiero que tú sigas trabajando en mi obra. Yo quiero que tú sigas adelante, pero no tengo un obstáculo. ¿Cómo te bendigo? ¿Cómo te lleno de mi presencia si no puedo? Porque tiene un dolor en tu corazón. Hasta para orar se te va la comunión. Todo esto puede llegar ahí. Pero, y lo sigue diciendo más, elogiando. Pero tiene algo muy bueno. Pero tiene algo muy bueno. Que aborrece las obras de los nicolaístas, la cual yo también aborrezco. Cuando yo encontré este texto, yo me sorprendo. Yo creo que, si no me equivoco, lo tengo aquí, es verdad. No, no lo tengo aquí. En el verso 19, creo que, en el verso 19, en el capítulo 19 aparece el nicolaísta. Yo pensé que lo tenía aquí cerca mío, pero parece que no. Lo moví. Era un grupo, había un sacerdote, líder, judío, pero ya descarriado. Entonces, él tenía un grupo de sacerdotes. Por eso yo toqué un tema que decía como si fuera un caudillo sacerdotal. Un grupo de sacerdotes como que querían, como que eran los terroristas espirituales, como que no, somos sacerdotes y hay que hacer esto y esto, somos los que mandamos. Hasta el nombre, yo tenía el nombre y todo de ese personaje. Y yo creo que pensé que lo había notado por ahí, en algo. Yo pensé que lo había notado, y me sorprendí. Yo dije, Dios mío, pero sí. O sea, yo dije, pero de aquí es que viene la palabra de los nicolaítas, que aparece varias veces. Sí, creo que, sí, veo aquí, lo tengo en el capítulo 19, verso 14. Ahí aparece esta persona, era un sacerdote, que era jefe de un grupo de sacerdotes. Y esa gente estaban dentro de la iglesia. Y querían como meter su doctrina errónea dentro de la iglesia. Y entonces el pastor de la iglesia, que no sabemos quién es, que no era Juan, aborrecía a esta gente. Lo menospreciaba, o sea, lo amaba menos. ¿Por qué? Porque esta gente infiltraron una doctrina posiblemente errada del Antiguo Testamento. Y en el contexto del texto que leí, dice lo mismo. Dice, por tanto, pero tiene
esto, que aborrece las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. Entonces en verso 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora ya se cambia para la iglesia. Al que venciere, al grupo de iglesia, le va a dar del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Pero ya ese punto se refiere a la iglesia, porque también la iglesia había sido afectado por la corriente de los nicolaístas y también por el pastor que no estaba bien. Parece que ya las palabras que daban no eran ungidas. Y ya la que daba no era la de Dios, sino la que estaba dando era la de la carne, la de él propio. Enojado, enfurecido, con el ombligo como una tetera, muy guapo, por la falsedad de su hermano. Y probablemente también esto pasaría hoy en día. Van a haber hermanos falsos, claro que sí. Dentro de mi iglesia, claro. Mi enemigo el pastor, claro que sí. Pero Dios sabe cómo ministrar la palabra, los ministros de hoy en día. Aquí usó a Juan para que le enviara esta carta. Yo dije, ¿por qué? Y por esa razón, tómela de ese lado. Por esa razón, ella había perdido su primer amor. No puede pasar a nosotros también. No podemos echar el saco roto. No puede pasar a nosotros. Recuerde que hay un texto en San Mateo capítulo 22, verso 37, que es de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Entonces, esa palabra, parece que ya el tipo no estaba ni amando ni a Dios, porque imagínense, ya estaba trabajando por compromiso, porque tenía una espina clavada dentro de su corazón. Así que, amado, en esta parte, pues, de Éfeso, esa es la primera parte, luego entramos en la demás iglesia, pero esa es la razón más apropiada para entender por qué razón, motivo o por qué circunstancia el apóstol Juan, el discípulo amado, el teólogo, lleva las cartas a Éfeso y corrige, amén, de parte del Señor, de haber abandonado el primer amor. Así que, amado, Dios me le bendiga mucho y Dios me le guarde.